Los lunes al bar, la tertulia digital de Diario de León, que analiza y vamos a debatir la jornada del fin de semana del deporte leonés. En los equipos tanto Ponferradina como Cultural, como Ademar, alguno de tercera división como el Atlético Astorga, que está realizando una temporada fenomenal hasta el momento, y luego también nos dedicaremos y hablaremos también del baloncesto, un baloncesto que en León está cogiendo un auge cada día mayor y que también trataremos en el programa de hoy de Bar Diario. Para comenzar, les presentamos a nuestros tertulianos, que hoy está con nosotros César Lera, el presidente de la Delegación Leonesa de Fútbol y siempre un amante del fútbol, colaborador del fútbol y una de las manos derechas o hombre de confianza de Marcelino Maté, el presidente de la Federación de Castilla y León. Hola, buenos días. A mi derecha está Diego Blanco, el director deportivo también de la tierra, de aquí de León. También se muestra como un agente deportivo que siempre ha traído brillantes futbolistas también a este fútbol nuestro. Buenos días, ¿Qué tal? Diego. Buenos días, Ángel. Y nuestro tertuliano ya habitual, experto en materia del balonmano. ¿Qué tal? Buenos días. Pues empezamos y no queremos hacerlo sin destacar este fin de semana a dos protagonistas dentro de este deporte tan nuestro y que queremos tanto. En primer lugar, la figura de Yuri de Sousa, el brasileño de la Ponferradina, que ha batido todos los récords que se pueden batir, con 14 temporadas en la Deportiva Ponferradina, 186 goles, batiendo a Marcos Tirone, una de las leyendas blanquiazules, y este sábado, frente al Leganés, consiguió o sobrepasó la cifra de Eduardo Fernández, el portero del equipo blanquiazul berciano, con 453 partidos. Y el otro protagonista de la jornada, Antonio Martínez, de la banca de Mar, con un partido fantástico que sirvió para volver a engancharse a esas posiciones de arriba de la tabla clasificatoria tras derrotar a Huesca, y nuestro destacado de la jornada, Antonio Martínez, con 15 dianas. En primer lugar, César, Yuri, un fenómeno del fútbol de la Ponferradina, 14 temporadas, no es un hombre que de momento no piensa en la retirada, ¿no? Nada, y además es una persona muy comprometido con su club desde el primer día que vino a la Ponferradina, incluso cuando se desplazó una temporada fuera para jugar fuera, ha vuelto un hombre completamente vinculado a la Ponferradina, con sentimientos por el equipo berciano, por la ciudad y por todo, y la verdad es que es importantísimo contar con jugadores así, de esa calidad y de la personalidad que él tiene. Como representante, como hombre de fútbol, tener a una persona, a un deportista como Yuri, para un hombre como tú, por ejemplo, que se dedica a este tipo de propiedades dentro del deporte, siempre es bueno tener a este tipo de futbolistas, ¿no?, en una cartera que uno pueda representar. A ver, la verdad es que Yuri, al fin y al cabo, ya es un hombre de 40 años que realmente es una pieza fundamental en la Ponferradina. Ya se ha visto que los partidos que ha faltado es donde el equipo ha consumido derrotas, y sobre todo es, aparte de una leyenda viva para la Ponferradina, es un ejemplo a seguir por todos los chavales de la cantera berciana, y se fijan en él sobre todo por eso, por lo que transmite, ¿no? Sencillez a la hora de estar en el campo, con la afición, y sobre todo es un personaje pues histórico dentro del fútbol modesto, por decirlo así, y que veremos a ver cuando se retire qué legado queda y cómo queda la Ponferradina. Hemos hablado mucho sobre Yuri en los últimos programas, Raúl, y desde luego que ya es leyenda. Quedará para el recuerdo siempre en la Ponferradina. De momento ahí está en activo, metiendo goles, siendo una de las piezas fundamentales del equipo berciano,
y otra hazaña más de Yuri, ¿no? Bueno, en principio era impensable que alguien pudiera lograr lo que había logrado Eduardo, ¿no? Y claro, Yuri es una institución en Ponferrada y el carácter que le imprime al vestuario, pues es súper importante, ¿no? Lo que decía antes Diego, que su baja en los partidos se nota más también, no solo en los aspectos futbolísticos, sino en la participación que tiene él dentro del entorno de la plantilla, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que dure, que dure lo que tenga que durar, pero en las condiciones físicas adecuadas y que él deje el fútbol en lo más alto. Un futbolista que es una leyenda ya de un hombre legendario dentro del conjunto blanquiazul y de un veterano a un novel, a Antonio Martínez, un jugador que todo el mundo, toda la afición, amante del balonmano, siempre aseguraba que íbamos a echar mucho de menos este año a Gonzalo. Sin embargo, Antonio Martínez nos ha tapado la boca a todos y otro fantástico encuentro el otro día, el sábado, contra el Huesca, ¿no? Sí, a ver, de Antonio Martínez yo creo que lo que hay que destacar es su efectividad sobre todo, ¿no? No es un extremo que se luzca en las acciones, pero es súper efectivo. También le acompañan las circunstancias del partido y tal, y es cierto que cada vez vamos a ver más jugadores metiendo de 10 goles para arriba. Esta jornada ha habido él y varios jugadores más, porque el ritmo del balonmano ahora mismo no es el de hace años, pero sí que no se meten de cualquier manera, o sea, no va a ser fácil, pero sí que es cierto que los marcadores altos van a dar facilidad a jugadores a llegar a 10, 12 goles o así. Entonces, bueno, si aparte tiras los penaltis, contraatacas y tal y cual, pero bueno, él sobre todo lo más importante es la efectividad que tiene de cara a portería. Él además tiene su hombre gol, un hombre además joven, que es el segundo máximo anotador de la Liga Sobal. Eso es lo que falta a la Cultural en fútbol. Ayer otro partido en el Reino de León, que empezamos por lo más reciente, y la Cultural, pues después de comenzar el partido, pues con un juego, pues sí que gustó a la afición esa primera media hora, pero después más de lo de siempre, llegada en la mayoría de las acciones sin apenas peligro, y esa falta de un hombre gol, que no son comparables los deportes de balonmano y fútbol, pero sí que en el fútbol siempre un hombre así que sepa meterle y dar esos puntos necesarios sí que hace falta, ¿no? Es muy importante, y todos los equipos que disponen de ese jugador o de esa figura pues están demostrando porque están arriba, ¿no? Pero yo ayer la Cultural, a mí cuando comenzó el partido me gustó mucho. Y yo creo que dos fallos puntuales en defensa fue lo que diluyó después el partido en sí. Uno, el segundo, por ejemplo, en el minuto que fue en el tiempo de descuento, yo creo que marcó bastante, porque sinceramente el Rayo, a mí particularmente hizo su partido, muy juntitos atrás y tal, pero sin crear prácticamente nada de peligro. Pero cada vez que llegaron, si llegaron 3 veces en todo el partido, nos hicieron 3 goles. La Cultural creo que tiene que dar un poquito más. La Cultural no es la Cultural de cuando llegó a Spire, que tenían un presupuesto pues mucho más elevado del que existe ahora, pero esta afición lo que reclama es un equipo con aspiraciones desde un principio, y que estemos con 11 jornadas disputadas y que el equipo culturalista pues esté ya en esa zona de nadie, eso sí que no beneficia ni al fútbol de León ni a su afición. Bueno, la verdad, a ver, lo primero, el equipo de la Cultural al final es un equipo nuevo, como todos los años hacemos equipos nuevos, y en 11 partidos tampoco, quiero decir, a un partido por semana cuesta cogerle el ritmo a la competición, en el sentido de que al final es gente nueva. Sí que la Cultural como club ha dado todo, o sea, por instalaciones y estadio y afición no será. Pero ¿qué pasa? Que la Cultural, a jugar con un solo delantero, tenemos a Obolski. Obolski es un jugador muy bueno, pero quizás destaca más como segundo punta. ¿Qué pasa? Él en Rusia, en el Dinamo de Moscú y en el Nizhny Novgorod, claro, es donde metió en realidad goles, metió 16 goles. En su paso por Baracaldo metió 7 goles. Claudio Medina, la buena temporada que hizo fue cuando estuvo con el Elche en Segunda B, o sea, y con el Burgos. Y al final lleva 2 o 3 temporadas en las que solo ha jugado 4 ratos y tampoco ha metido una cantidad de goles excesiva. Entonces,
¿Qué diferencia hay entre una Ponferradina y una Cultural, independientemente de la categoría? El delantero centro. Yuri se marca goles aunque esté parado todo el partido. ¿Qué pasa? Que la Cultural tiene dos pequeños errores en defensa y le lastra. ¿Por qué? Porque no tiene gol. Entonces es ahí donde realmente se ve las carencias del equipo. Yo creo que es un poco una falta de actitud, ¿no?, en los partidos. Hay muchas veces que empiezas el partido bien, te vas y es donde realmente el equipo contrario aprovecha las ocasiones. Ya decía el entrenador del Majadahonda, hemos tenido 4 tiros, 4 goles, o sea, y 3 goles de 4 tiros. Entonces al final dices, claro, ¿por qué el Majadahonda ganó la Cultural y por qué la Cultural no es capaz de eso? Sino porque no es capaz de meter gol. El día que se meta gol, yo creo que la situación cambia. De todas las formas, yo pienso que la Cultural do Campo, cada partido que hay, después en sus explicaciones siempre dice que tiene la plantilla que tiene, que la Cultural debe de luchar desde el principio pues por hacerlo lo mejor posible en cada partido, pero es un entrenador, y él lo conoce mejor que nadie a su equipo, que siempre quiere decir que él trabaja con lo que tiene y como que deja como sensaciones que es lo que hay, más no hay. ¿Es cierto esto? Yo sinceramente, yo pienso que la Cultural no tiene mal equipo y yo creo que la Cultural no ha fichado mal. Si somos conscientes de que es un grupo muy difícil, es un grupo muy difícil. Ahí hay 5 o 6 equipos que todos quieren meterse en la zona de playoff y no va a haber sitio para todos. Y aquí cualquier fallo que tengas, como ha pasado ayer, lo vas a pagar con cualquier equipo. Yo la Cultural, creo que el día del Pontevedra a mí me gustó bastante. El día del Córdoba nos pasó por encima, pero porque le vi un equipo muy bien hecho, pero yo creo que la Cultural ha jugado buenos partidos en casa. Fuera les he visto menos, creo que han jugado peores partidos, pero encajamos muchos goles. Pero yo creo que la plantilla no es mala, yo creo que necesita tiempo, llevamos 8 jornadas, hay que darles confianza, yo creo que hay que darles bastante confianza y al final empezarán a ir acoplando y también, como todos los años llegan jugadores nuevos, pues necesitan estar ahí y acoplarse, pero yo creo que al final tiraremos para arriba, estoy convencido. ¿Para dónde hay que mirar, Raúl? ¿Para arriba, para abajo? A ver, yo... Arriba 6 puntos, para abajo, arriba 5 puntos, para abajo 6. A mí me gusta ser optimista, pero yo soy de los que piensa que hay que empezar a mirar por abajo. Y una vez que veamos que ya estamos salvados, porque yo veo... Ya estamos más cerca de abajo que de arriba. Sí, yo veo circunstancias del equipo haciéndolo bien que me empiezan a preocupar. Porque, a ver, Do Campo es un entrenador que, vale, no tiene su plantilla, pero, por ejemplo, Do Campo fue el que les mandó ir retrocediendo después del primer gol el otro día hasta meterse casi en el área, porque, vale, el Rayo Majadahonda, dices, llegó la primera vez a puerta y tiró. Pero yo en el entorno en el que estaba del campo se veía que el Rayo Majadahonda cada vez jugaba más cerca del área de la Cultural. Entonces, bueno, dices, bueno, tiró esa vez, pero es que cada vez se veía más cerca el juego, pegado a la meta de Salvi, y luego, vale, tú tienes un delantero solo, pero yo creo que tenemos un problema con la persona que ponemos detrás del delantero. O sea, para mí participa poquísimo en el juego. No sucede... No triangulamos nada al borde del área, nada más que recibe ese balón, abrimos a la banda para intentar colgarla. Incluso luego cuando metimos a Claudio y a Íñigo, en vez de buscar los centros laterales, los buscamos centros frontales al área. Y ahí perdimos toda oportunidad, ya no volvimos a generar ni una ocasión de gol. ¿Y no crees que aquí en León las prisas no son buenas consejeras y siempre se pide al equipo, se exige al equipo esa puntuación casi 10 para que desde el principio esté arriba y ante la más mínima, el más mínimo nerviosismo todo parece que se echa abajo? Porque ayer la afición, yo cuando abandonaba sus gradas y el Reino de León, la noté como ya desilusionada del equipo, como que... A ver, y hay 11 jornadas disputadas, sí, estamos en la 11ª y quedan muchas por delante, ¿no? Es cierto que la afición, al final la afición es que lleva estos años, se compromete al 100%. Entonces, claro, si la afición se compromete al 100%, la afición quiere que los jugadores también estén comprometidos. Ahora en redes sociales y demás se habla de la figura de Rubén de la Barrera, que todo el mundo quiere su retorno. Pero yo creo que, claro, nos ponemos de espejo cuando la Cultural ascendió, ¿no? Vinieron muchos jugadores, como es el caso de ahora, que venían pues eso, a desgallar,
Geray, que no eran conocidos, venían de ambular por ciertos equipos, y aquí destacaron. ¿Por qué? Porque sabían que esta es una plaza buena, donde te catapulta, como así fue, ¿no? Se fue al Huesca, Toni volvió al Valladolid y subió al primer equipo. Sí, porque venían jugadores, como dices, que en sus clubes, por ejemplo, en el claro, Hércules, a eso el tú le mismo Alex Gallar, a eso tú le añades apenas había destacado. un entrenador que tiene vieja escuela en cuanto a agresividad y tener a la gente al 100%, ¿no? Un estilo Mourinho, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Eso se lo transmites al equipo. Docampo, en este caso, claro, viene del Calahorra de hacer una grandísima temporada. Yo no estoy diciendo que no sea el entrenador idóneo para Cultural, si está aquí es porque lo es, pero creo que necesita un poco más y la afición lo ve. La afición es que al final todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo, pero la afición en sí es la que realmente apoya al equipo, la que se deja el dinero, la que se deja su tiempo para animar al club, y claro, el club desde dentro no nos da lo que realmente quiere la afición, que es volver al retorno de segunda división, pero claro, también lo que decíais vosotros, está el Córdoba, está el Deportivo, con más masa salarial, más masa de afición, mejores estadio, todo, y está claro que entrar en ese colectivo de equipos es muy complicado. La Cultural ahora está en transición desde el descenso hasta... Bueno, pues que llegue la persona idónea y esto vuelva a reflotar otra vez. Es que estábamos comentando el tema también del entrenador, de Eduardo Docampo, que él pues trabaja con el equipo, él siempre se refiere a que hay que seguir trabajando, hay que seguir intentándolo, como si, lo que hablábamos antes, como si no tuviera plantilla, que para ti, César, sí que la tiene. Pero ¿es el momento de hablar de Docampo o a Docampo hay que dejarlo tranquilo? Hay que dejarlo tranquilo, yo creo que es un profesional, hay que dejarlo trabajar. Yo sé que los aficionados nos impacientamos, tenemos muchas ganas en León de ascender, todos, porque sería bueno para la Cultural, para la provincia y para todos. Pero el fútbol no sigue unas normas, siempre falla algo. Las mejores plantillas a veces fallan, tenemos el caso ahora mismo de lo que está ocurriendo en el Barcelona, y no es fácil, se trabaja. Yo he tenido experiencia de ser presidente de un club muchos años y sé que en pretemporada trabajabas para lo mejor para tu club y antes de comenzar la competición pensabas que tenías lo mejor y que este año nos va a salir. Y luego los resultados no acompañan o falla algo. Entonces tenemos que dejar al entrenador trabajar, que Paso está ahí, para algo le han traído. Tenemos que jugar los jugadores a que yo sí quiero apuntar algo. Yo ayer vi o noté, a lo mejor me equivoqué, un poco de falta de concentración en los jugadores. O sea, yo me explico que haya un cambio, que el entrenador no sabe quién tiene que salir, le mandan salir por el fondo, después quiere volver a entrar, y eso es que no estás centrado en lo que estás haciendo, me parece a mí. No digo al 100%. Con nerviosismo puro. Exacto. O sea, al final entonces, eso hay que corregirlo. Pero en una 11ª jornada ya... No había por qué tenerlo, no había necesidad ninguna. Pero bueno, yo creo que hay que dejarles, no podemos presionarles. Yo creo que están trabajando bien. Y yo creo que los resultados van a llegar. Estoy convencido porque a mí la plantilla me gusta, de verdad que la plantilla me gusta. El entrenador, dentro de lo que he visto, bueno, pues hay que darle margen de confianza. No podemos a la 8ª jornada empezar a dudar del entrenador que hemos tenido en pretemporada. Hay que dejar trabajar a la directiva, al cuerpo técnico y a los jugadores y tener un poco más de tranquilidad. No nos vayamos a venir abajo. La directiva, de todas las maneras, ya nos ha demostrado que es de tiro fácil, de disparo fácil, bueno, y el entrenador siempre paga los platos. Y tú fíjate que los próximos encuentros de la Cultural, ahora hay una jornada de descanso, no se disputa, hay 15 días para prepararlo de nuevo, pero el primer partido, cuando se vuelva de este parón, es el Deportivo de La Coruña en Riazor. El siguiente Unionistas aquí en el Reino de León. Y luego está el Real Madrid Castilla. Si en estos 3 próximos partidos los resultados no acompañan, se van a echar la manta a la cabeza de nuevo antes de Navidad y cambiar al entrenador, o lo preferible en estos momentos es tener la cabeza fría, que la plantilla siga demostrando, siga trabajando y a ver dónde nos encontramos. Lo que sucede que ya sabes que aquí en León siempre existen esas prisas, que las prisas del fútbol leonés es que la Cultural siempre esté peleando con la cabeza. Exacto. Y como esté muy distanciada de esa cabeza ya es muy difícil volver a ella. Yo te puedo comentar, así como anécdota, que antes de comenzar la temporada, en alguna reunión que tenía de fútbol con gente, o en Valladolid cuando nos reunimos allí, hablamos de fútbol, que en el momento que vi el grupo tenía muy claro que a partir de la jornada 12 muchos presidentes empezaban a poner nerviosos,
muchos presidentes iban a empezar a poner nerviosos. No digo de la cultural, digo de todos los clubs, porque con el nivel que tienen bastantes clubs en el grupo, si no estás arriba se van a empezar a poner nerviosos y van a empezar a caer entrenadores, lo tengo claro. Eso lo tengo claro. Ya han caído unos cuantos en Ya han este caído, grupo, además. Fíjate, en las jornadas que llevamos. 7 u 8 entrenadores ya han caído. En la jornada que llevamos. Y llevamos 11 jornadas disputadas. Eso fue un comentario que yo me recuerdo hacer con gente del fútbol y yo sé que se van a empezar a poner nerviosos. Pero aquí no podemos hacerlo. Aquí tenemos que tener tranquilidad y, sobre todo, dejar trabajar al entrenador, dejar trabajar a los jugadores, que se centren bien y que las cosas tienen que cambiar. Espero que el bache que normalmente todos los clubs tienen a mitad de temporada, durante la temporada, a nosotros nos haya pasado ahora al principio y luego cambie todo para lo bueno, porque yo creo que la Cultural ha jugado buenos partidos en casa. Yo de verdad que el día de Pontevedra me gustó mucho y el día de Fuenlabrada a mí también me gustó mucho la Cultural. Y yo ayer, en el viaje de regreso a la Bañeza, cuando iba, digo, joder, ¿cómo nos han hecho los goles? Fallos puntuales, ellos han llegado poquito, nos han marcado 3 goles y nosotros no hemos marcado. Y es verdad lo que comentaba él, de que el delantero centro que tenemos lo veo muy solitario afuera, bregando el solo. Muchas veces hay balones rechazados por él, que intervienen en la jugada, pero quedan rechazados y no los coge nadie. Bueno, yo creo que eso lo irán corrigiendo poco a poco, estoy convencido. Tu experiencia dentro de un equipo de fútbol, cuando has tenido que tener mano dura, ¿eres partidario de eso en estos momentos o seguirías con el plan fijado o, como dice César, que hay que mantener en estos momentos la calma y dejar trabajar tanto entrenador como plantilla? Lo que sucede es que jornada tras jornada cada vez van apurando más los resultados, ¿no? Yo creo que habría que hacer algún cambio en el sentido de actitud, sobre todo, porque al final el partido de ayer tú ves a los jugadores con mucho nervio, con mucha tensión, porque saben de lo que es León, saben de que la dificultad que hay aquí de jugar, porque al final nos pasa a todos los leoneses, queremos el resultado para allá. Y eso en la vida en general es muy complicado. Yo también soy así, ¿no? Yo quiero el resultado ya. Sí, en León, y, es verdad. Sí, y pero es que al final estamos hablando de un deporte colectivo donde no depende de una persona, ni del entrenador, ni de los jugadores. O sea, depende de un cómputo general, que es lo que nos pasó el año del ascenso. Yo creo que mimbres hay, yo creo que jugadores buenos hay. Sí que habría que igual reforzar algún puesto en invierno, pero ¿qué pasa con los refuerzos de invierno? Que pues, normalmente en León, no sé por qué, no salen bien. Pegan un bajón, vienen con la vítola de jugador contrastado. Es un mercado siempre que no suele ser. Entonces yo creo que Manzanera en este caso, yo creo que es una persona correcta en este sentido a la hora de ver jugadores y de captar jugadores. Pero yo creo que debemos de tener un poco de tranquilidad, porque sí que es verdad que ahora van a venir 3 o 4 partidos muy complicados. La Cultural, si pierde, va a ponerse en puestos de descenso. Pero, en fin, al final estamos en una primera red donde los equipos son muy fuertes y donde tenemos el espejo de la Ponferradina, ¿no? Cambia de entrenador, se mete en el furgón de cola, se va a Bolo a un Oviedo, dura 8 jornadas y despedido. Donde en la Ponferradina había hecho un temporadón. Al final, ¿por qué? El por qué, bueno, pues son los jugadores, los partidos, que entre el balón y ya está, es que no hay más. Y el estilo también, ¿no, Raúl? Porque hablabas antes de determinado sistema de juego y hay afición y hay pues bastantes eruditos en esta materia de los dibujos, de los sistemas, de las tácticas, y el estilo que tiene Docampo sí que aglomera mucho cuentismo, centrocuentismo que llama la gente, y entonces el equipo no llega con esa solvencia en ataque. Perkan está muy separado del área y a mí es un hombre que particularmente me gusta, más metido en el área que tanto en banda. Al igual Alberto Solís, muy arrimado a la banda, yo creo que por el centro pues es un tío más destacado y no sé, yo creo que el estilo Docampo está dejando muchas lagunas, bajo mi punto de vista. Yo no sé si coincide el sistema de juego o el que ponemos ahí al lado de Obolski. Unas veces ponemos a Solís, otras veces ponemos a Perkan, otro día pusimos a otro jugador, pero veo que los medios centros no conectan con ese jugador. O sea, inmediatamente Obolski se da la vuelta, no intenta triangular con él para romper
a los centrales, sino que todo es abrir a la banda. Una vez que te liberas y tienes el balón, abrir a la banda y abrir a la banda y no triangular al borde del área. Y ese jugador que ponemos ahí, yo creo que ahora mismo está siendo un problema. Pero es que da la sensación de que la Cultural, como si fuera un equipo muy previsible. Muy previsible. Lo que dice Raúl es meter balón banda y bajo mi punto de vista el delantero Perkan, según pienso yo, para mí Perkan es el tío más ofensivo que tiene ahora mismo este equipo. Es que yo creo que es un jugador que tiene que jugar más cerca del área. Yo también, por lo que veo. Pero también depende mucho del rival que tengas enfrente. Hay algunos rivales que a lo mejor a la Cultural le puede venir bien jugar así, como fue el otro día con el Pontevedra. Pero a lo mejor hay otros rivales que no, por el sistema de juego, por la gente que van congregando ahí atrás en defensa. Porque yo ayer llegó un momento en que había bastantes jugadores ahí atrás del Rayo Majadahonda, entonces es difícil entrar. Pero bueno, para eso está el entrenador, para hacer variantes durante el partido. Porque es muy importante, depende cómo veas el equipo contrario, pues hacer una variante pues con ciertos jugadores o para algo. Ahí sí que la labor del entrenador es muy importante. Y lo que está encima de la mesa, siempre se habla de Rodri, un tipo que tiene muchas particularidades, es otro tipo de delantero, es una persona afín a León y hay gente que sí que está por la labor de hacer ese esfuerzo y traerlo. ¿Crees que Rodri o creéis que Rodri Ríos es algo que necesita ahora mismo la Cultural? Yo sinceramente pienso que el que tiene que tomar esa determinación es el entrenador. El entrenador se sabe si ese jugador, que seguro que lo conoce muy bien, va a aportar algo a la Cultural y va a aportar más de lo que tiene. Yo creo que el que tiene que tomar la decisión es él, y si él ve que es un jugador importante, no nosotros. Él está entrenando con los jugadores todos los días, estás con los jugadores, seguro que le da 50.000 veces a la cabeza. Es que parece que como que Claudio no le acaba de llenar, no le acaba de llenar porque lo utiliza poco. Con el tema de Rodri, la Cultural ya se puede dar prisa porque creo que está cerrado con el Ceuta. Hasta ahí podemos decir, pero... Hasta ahí se puede leer, ¿no? Hasta ahí se puede leer, pero yo creo que necesita otro estilo de delantero. Para mí, Rodri me parece un buen jugador, no ha tenido suerte cuando estuvo en el Bristol en Inglaterra, ni en los equipos que ha estado. Yo, particularmente, considero que pueda ser un tapón para Perkan, porque yo creo que Perkan debe de jugar sí o sí todos los partidos. Sí. Y si acaso retrasar a Obolski un poco, ¿no? Sería como aquella delantera que tuvimos con Colinas y Benja, un poco en ese aspecto, ¿no? El ratón de área y el que te desatasca los partidos. Pero yo creo que el principal problema es eso, buscar un hombre de gol. Hombre de gol, ¿dónde hay? Es ahí realmente donde... Hombre de gol hay muchos. Otra cosa es que vengas y te las haga aquí. Y variar... Porque hemos tenido delanteros centros buenísimos en la Cultural que han venido con una fama de ser goleadores natos y luego pues... Sí, pero date cuenta de eso, tenemos el espejo en Ponferrada, ¿no? Yuri, da igual, el sistema de juego y el entrenador que venga, que siempre va a meter goles. O sea, es que da igual. Entonces, quiero decir, ¿de qué depende eso? Pues hay que gastarse el dinero donde hay que gastarse el dinero, que es en el delantero centro. Y el dinero que se recaudó, que fue en el último instante por Piñán, pues yo creo que es ahora, en el mercado de invierno, donde realmente tienes que hacer el esfuerzo por decir, oye, hay que traer a alguien contrastado ya, porque si queremos salir de esta, ya no mirar hacia playoff, porque está complicado, pero si no, salvar la categoría, que es al final lo mínimo que se le pide al club. Y aunque hagamos un poco de entrenadores, lo que dice Diego, de variar un poco esas posiciones, que Obolski esté un poco más trabajando, porque es un hombre trabajador, es un delantero trabajador, muy trabajador. Y muy importante para el club, yo creo. Y más metido en el área Perkan. A lo mejor variando esas posiciones entre estos dos hombres se conseguiría una mayor efectividad. Es que al final tú date cuenta de que Obolski se le marca muy fácil, en el sentido de que es un hombre alto, corpulento, donde le pones un central que esté bien pegado a él y desaparecido. O sea, quiero decir, los partidos, si tenéis la ocasión de ver cuando jugaba en Rusia, es así. El fútbol ruso es mucho de marcaje, muy físico, entonces Obolski en ese aspecto desaparecía. Cuando estuvo en Baracaldo sí que al final jugaba con otro estilo, jugaba un poco más, por decirlo así, abierto, con libertad de movimientos y demás, y eso al fin y al cabo pues arrastras al centro. Pero claro, necesitas a alguien que te cubra ese espacio que tú dejas ahí. Entonces, claro, es ahí donde la Cultural, al fin y al cabo, ¿qué haces? ¿Retrasas a Solís más al centro del campo que me de jugar de media punta?
Al final estás quitando creación, estás quitando juego, porque al final las bandas no son capaces quizás de centrar todo lo necesario. Volsky no está en su terreno, por decirlo así, de más suelto, porque tiene un marcaje más al hombre, y al final es donde se ve, pues eso. Siempre se habla de delantero. Al fin y al cabo, los goles son los que marcan el destino de los equipos, y cuando se planifica y se confecciona una plantilla cada verano, siempre se dice un buen portero, un buen central y un buen delantero. Y ahí está la clave, en esta categoría sobre todo, ¿no? Pero el caso es que le traigas y que luego se adapten y que luego cumplan la misión para lo que le has traído, que no en todos los jugadores sale. La experiencia tuya, después de tantos años como estuviste al mando de La Bañeza, muchísimas temporadas, cuando llega este momento y tienes que tomar una decisión en una jornada como esta, que queda todavía una competición, 27 partidos por delante, tu cuestión ahora mismo, ¿qué sería? ¿Pensar en variar algo, en cambiar algo? ¿La experiencia qué te dice? La experiencia me dice que lo que no se puede nadie es poner nerviosos, que hay que tener tranquilidad, que hay que confiar en lo que has hecho en un principio. Y siempre pues hay que comentarlo, el entrenador, yo creo que para mí es muy importante la palabra del entrenador, decir cómo lo es, podemos mejorarlo, y dentro de la medida que el entrenador diga. Y yo tengo una manera de ver el fútbol, y es que al entrenador hay que respetarlo mucho, porque si lo has traído hay que dejarle trabajar al 100%, y si no, a lo mejor habrá elegido otro. Pero cuando has traído un entrenador es para que trabaje y que esté a gusto. Entonces hay que hablarlo con él, con el secretario técnico. Oye, podemos aportar algo. ¿Qué necesita el club? ¿Necesita algo? Entre el secretario técnico y el entrenador puede decir, pues mira, a lo mejor si conseguiríamos otro delantero, pues empezar a buscar en el mercado, que ahora es difícil encontrar algo que te vaya a solucionar muchos problemas. La verdad, yo no soy muy partidario de los fichajes en el mercado de invierno, que a veces al Barcelona le pasó con algún jugador que trajo de Inglaterra, le solucionó bien la temporada. Pero no siempre pasa eso. Hay veces que vienen jugadores que además vienen de jugar poco en sus clubes y que le dan la baja y tal, y crees que aquí te va a solucionar la papeleta. No, tranquilidad. Yo lo tengo claro, y hay que dejar trabajar te comento lo de antes, al entrenador, a los jugadores y a la directiva, pero tienen que hablar y tienen que entre ellos ver si se puede aportar algo más. Desde luego la manera de pensar tuya como hombre de fútbol coincide mucho con la de Silvano, con el que totalmente con el que tengo a veces pues ciertas conversaciones, y a veces no coincidimos, pero sí mucho. Que es una persona que cuando llegue a este tipo de situaciones es una persona calmada. Ahí tenemos al entrenador José Gómez, que no está consiguiendo los resultados que llevaba el conjunto blanquiazul en las últimas temporadas. De momento en Ponferrada hay calma, aunque tú fíjate que hoy juega Lugo-Cartagena. En el caso de que el Lugo venza hoy, la Ponferradina vuelve a zona de descenso. ¿Qué significa esto en el conjunto berciano? Pero yo creo que va a estar tranquilo. José Silvano es una persona que tiene mucha experiencia por la cantidad de años que lleva, sabe cómo afrontar estos temas, y tengo claro que él va a estar tranquilo, los va a afrontar, y además creo que tenga plena confianza en su entrenador y también en sus jugadores, que es lo que tenemos nosotros que tener aquí en León. Tranquilidad, dejarles trabajar, que al final, yo no digo que vayamos a llegar a los playoffs, pero yo creo que la Cultural no va a pasar ningún problema para el descenso, lo tengo claro. Y hablando de la Ponferradina ya deportiva, ¿qué piensas? Que después del partido de Leganés, aunque volvió a perderse, sí que hubo una leve mejora, y que bueno, la categoría, la segunda división, es tan igualada que la Ponferradina tiene que mantener en este momento la calma, o quizás tiene que mover algo, plantear reforzarse en invierno? No, ¿Qué harías tú ahora mismo? La calma la tiene que mantener, porque demostró en la segunda parte que la Ponferradina puede dar mucho más de lo que dio. Pero yo creo que le pasa lo mismo que a la Cultural, que hablamos de delanteros, pero realmente donde tenemos el problema, tanto en León como en Ponferrada, es en la defensa. O sea, si nosotros, las expectativas que tuvimos de los dos partidos de la Cultural, que nos han tirado 4 veces a puerta y nos han metido 4 goles y hemos perdido los 6 puntos, ahora podemos decir, ya es que el delantero no marca, pero es que si no te hubieran marcado, hubieras ganado un partido y hubieras empatado el otro. Y la Ponferradina, el otro día, en la segunda parte, demostró que yendo a por los partidos te puede salir mal, puedes tirar 14 veces a puerta y no pero hay opciones. Y no meterlo. Pero si cada vez que te llegan a puerta te meten un gol,
porque permaneces impasible, o sea, las pérdidas, la actitud de Aldair es para echarse casi a llorar, te quiero decir, en lo que es el juego, independientemente que sea mejor jugador o peor, lo que hablaba Diego antes, actitud, tú tienes que tener por encima de todo. Y luego, a mí lo de José Gómez, que lo hemos hablado muchas veces aquí, lo que me preocupa de José Gómez es que de un día para otro te pase de 4 defensas a 5 defensas y 3 centrales, luego te quita los laterales, el portero te haga un buen partido la semana pasada y vienes a Leganés y quitas al portero y pones al que hasta ahora lo iba haciendo peor otra vez. No sé, esas bandazos de un lado para el otro, para los defensas, yo creo para Pascanu, por ejemplo, es un tío acostumbrado, de repente le pones un acompañante, de repente le pones 2, de repente le quitas unos laterales, le pones a otros, le pones otro portero, yo creo que desconcierta completamente, y es ahí la base donde tienen que empezar a trabajar, tanto la Cultural como la Ponferradina, encajar muchísimo menos goles. Esos bandazos a los que se refiere Raúl sí que a lo mejor o a lo peor pues afectan a una plantilla como la Ponferradina, ¿no? que en la segunda división no tiene nada que ver con la primera federación. Al final, la segunda división es profesional 100%, crea inestabilidad dentro del club, estas dudas, ¿no? Ya veis el caso del Burgos, que en tantas jornadas ha recibido 3 goles, ¿pero por qué? Porque el otro día el entrenador del Burgos lo decía, ¿no? Dice, somos una plantilla que hemos venido a lo que hemos venido y cada uno sabe el papel que tiene. Y a partir de ahí... Tiene las cosas clarísimas. Y a partir de ahí el jugador sabe qué tiene que hacer y qué no. Entonces, al final, ¿por qué un jugador de fútbol lo primero tiene que tener, pues eso, una calidad técnica, individual, colectiva y a la hora de trabajar en equipo? Pero sobre todo, una actitud de decir, son 90 minutos, tengo que dejarme aquí la piel y tengo que... al final, muchas veces dices, suple su peor calidad con la actitud que tiene dentro del campo, y al final muchas veces el partido sale adelante por ese tipo de cosas, y más en segunda división, y ya no te digo en primera red, ¿vale? Por ejemplo, Cristian ha estado, yo como su ex representante, el Cristian de ahora con el que hemos visto durante estos años no tiene nada que ver. O sea, ha venido a León y es como que se ha apagado Cristian cuando está en su plenitud de defensa central. Al final, para mí Cristian siempre ha sido un lateral derecho con llegada y para poner balones, que es lo que necesita la Cultural ahora. Se ha reconvertido a central, pero yo creo que habría que, en este caso de la Cultural, recuperar a este jugador porque es necesario, y más siendo de León, que al final es un poco la presión que él tiene también, de hacerlo bien. Y al final, pues tanto Cultural como Ponferradina sí o sí van a tener que recurrir al mercado de invierno y reforzarse, y yo creo que en Ponferrada no se ponen nerviosos, pero yo creo que el entrenador 2 partidos más y complicado. Lo que sucede es que cuando se ficha un entrenador como José Gómez, Silvano tenía las ideas muy claras, porque cuando contratas a un entrenador por 2 años es con afán de confiar en él, mantenerlo y buscar otro plan, otro proyecto, que incluso se decía, pese al bajo presupuesto que tiene la Ponferradina, que es uno de los más bajos de la categoría, ahí está el límite salarial también, optó por José Gómez, porque José Gómez ha estado en el Almería y con el Almería aspiraba a ascender a Primera División. No vamos a decir que la Ponferradina va a ascender a Primera División, pero sí que a Silvano, que es un hombre siempre pues que plantea unos objetivos elevados, sí que vio en estas últimas temporadas que llegar al playoff se podía. Y yo creo que por eso contrató a un hombre como José Gómez. Claro, no le está dando de momento. Pero también el Almería tendría los miembros que tenía. Efectivamente. Y los que tiene. Al final, vamos a ver, ¿por qué, hablando del fútbol profesional, por qué Zidane o Guardiola hicieron grandes a sus equipos? Porque tenían miembros y tenían jugadores que le resolvían los partidos. O sea, al fin y al cabo, me gustaría ver a Zidane entrando en León. Ya. A ver. Ya no. A ver si realmente es un gran entrenador o no. Ahí tienes a Álvaro Cervera. Para mí es un entrenador top. ¿Por qué? Porque ha venido al Oviedo, ha hecho ganar al Oviedo. Estuvo en el Cádiz, hizo grande al Cádiz. Y en el equipo en el que ha estado, ha hecho grande al equipo en el que ha estado. O sea, al final, esos entrenadores son los que realmente hacen grande el fútbol. El próximo rival de la Ponferradina, como comenta Diego, ha hablado del Oviedo, de Cervera, el próximo rival, el Oviedo de Cervera, donde estuvo John Pérez Bolo, que tan buenas temporadas realizó en la Ponferradina, pues partido además por lo bajo de la clasificación, igualados a puntos,
¿Crees que a Cervera, que también le conocemos aquí en León, es un hombre que además es experto en este tipo de situaciones, de hacer que los equipos mejoren, aunque se le conoce siempre como ultradefensivo, pero siempre realmente mejoran sus equipos? Yo creo que es un entrenador que cuando llega a sus clubes... Muy resultadista. Exacto, ve el problema que hay y sabe, así lo puedo solucionar, y así lo ha solucionado en muchos equipos donde ha estado. Que no haga un fútbol bonito, yo creo que en mente tiene sacar del equipo en la situación que está y llevarlo arriba de la manera que sea. Y hay veces que hay que apostar por eso también. Y es lo que tendría que apostar ahora la Ponferradina, ¿no? Por apostar por conseguir los puntos necesarios para salvar y evitar cualquier tipo de problema. Y a lo mejor no puedes jugar bien y a lo mejor no puedes hacerlo bonito, pero lo importante es que cuando acabe el partido que estás disputando has conseguido un punto o has conseguido 3. Eso es lo importante, cuando estás en esta situación, hablamos. Y lo demás, y yo creo que Álvaro es un entrenador precisamente para eso. Y bajando ahora de categoría, vamos al Atlético Astorga. El Atlético Astorga, vaya temporadón que está haciendo. Lo comentamos todos los lunes aquí, que posiblemente en algún momento tiene que acabar esta racha, pero un hombre que además no era un experto en los banquillos, como es el jugador que tiene ahora, como Lago, José Luis Lago, que conoció los ascensos con el Astorga a Segunda División B, se ha sentado en el banquillo, 9 partidos, 8 victorias, 1 empate y todavía no conoce la derrota. Y lo que es mejor, es el equipo más en forma y con más puntos de toda la categoría de la tercera federación, que tiene 18 grupos, yo creo, ¿no? Yo creo que el año pasado, por ejemplo, la Astorga, con el entrenador que trajeron de fuera de León, pues, y jugadores que traían de fuera de León con un presupuesto alto y le salió todo mal. Mal y no ganaban, y bueno, ya ves, prácticamente finalizando la primera vuelta estaba muy cercano a los puestos de playoff. Esto porque además el secretario técnico que tienen, Carlos, fue jugador mío en la Bañeza y entonces hablo mucho con él. Y entró ahí, vamos a quitar todos los sueldos esos que teníamos, vamos a traer a otros jugadores de por aquí o que cobren poco, pues no podemos pagarlo. Han rebajado el presupuesto una burrada. Y sin embargo han acertado. Pero ahí me estás dando la razón ya, de lo que estaba hablando antes. Al final el jugador está, o sea, quiero decir, quitas jugadores de sueldo, por decirlo así, por jugadores que dicen tengo la oportunidad de mi vida para ser alguien en el fútbol. Y al final eso lo aprovecha. ¿Y cómo es? ¿A base de qué? Porque al final sigue Peláez, sigue gente ya... Sí, que ha dado un rendimiento ya que está asegurado. Que sigue dando con un entrenador que este año es su debut, ¿no? Pero al final, ¿qué unes? La ilusión de uno con la ilusión del otro y haces que el equipo, o sea, se juegue en finales, fin de semana sí, fin de semana también. Como dicen muchas veces que el fútbol es un estado. Es un estado de emociones. Es un estado de ánimo, de emociones. Y al final es lo que pasa aquí en León, que al final, y lo tenemos bien cerca, Ponferradina y Astorga. O sea, al final el jugador necesita brega todos los días son finales, un entrenamiento es una final y que el día del partido sabes que tienes que hacerlo bien, ¿sabes? Y pensar en que has fallado, en que no, y así sucesivamente. Entonces, claro, en el Astorga al final los chavales pues se dan cuenta de que Estudiantes tiene oportunidad a retornar a algún jugador que estaba cerca y al final pues es que todo o sea, el fútbol está escrito todo, además, ¿sabes? dentro de la categoría de la tercera federación, el Atlético Astorga tiene a los 3 futbolistas en cabeza de la clasificación de goleadores. Sí, ahí está Adrián. Están haciendo muchos goles. Ahí está Peláez. Y ahí está Javi Amor. Y todo, pues cuando la dinámica es esa, positiva, todo acompaña. Lo mismo que puede sucederle a la Virgen del Camino. La Virgen del Camino ha sido un equipo que en estas últimas temporadas ha estado ahí en zona de nadie, incluso peleando por no descender. Esta temporada con Sergio González, con Nanín, parece que la situación otra vez va bien y ahí le tenemos en 4ª posición, que también es para destacar. La Virgen tampoco tenía mala plantilla el año pasado. Efectivamente, por eso y te digo que... no consiguieron en un principio los objetivos que ellos se marcaban, que era estar arriba. Incluso hubo momentos en que tuvieron una racha mala de partidos también, y se situaban abajo. Pero ¿confiáis en el Astorga? ¿Confiáis en que...? Porque no, esa racha no la puede seguir. No la puede seguir, pero ha dejado... Lo que lleva todo ganado y los puntos que lleva, ahí los tiene. Pero el nivel de juego y esto yo creo que toda la temporada no lo va a seguir. Pero bueno, están ahí y ahora para entrar en playoff puede que sí.
que yo creo que no eran las miras en un principio de las No, eran las de mejorar con respecto a la pasada temporada y mantenerse tranquilamente. Y el presupuesto sacarlo adelante tranquilamente, eso lo sé yo. Sin embargo, le están saliendo las cosas bien con los jugadores que han conseguido llevar ahí, posiblemente la experiencia de un entrenador nuevo con mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas y de empezar a despuntar, que eso vale mucho también, seguro que está trabajando mucho Lago para eso. Y van a tirar para adelante. Ahora, para quedar primero, yo veo ya por ahí a la Arandina que no cede nada, el Ávila, aunque está un poco más descolgado, van viniendo, y lo que sí veo es que ya se están empezando a destacar hacia arriba 3 o 4 equipos. Ya empieza a haber diferencias ahí de 5 puntos que, hombre, tienes que tener una racha mala para que te vayan, para irte hacia abajo, ¿no? Pero empiezan a destacarse. Y ojalá la Astorga quede primero, o por lo menos que juegue playoff, porque es bueno que los equipos de León jueguen playoff por todo, y ahí estaremos animándoles todos, seguro. Y esa tendencia positiva que tiene el Atlético Astorga, también en el balonmano. Parece que también el Ademar pues, ha cogido ese timón para subir peldaños en la clasificación, con la victoria el otro día frente a Huesca, y esa excelente actuación de Antonio Martínez, pues lleva otra vez a pensar que esta Liga Sobal es igualadísima, salvo el Barcelona, que claro, es un equipo inaccesible, pero el resto ahí están en muy pocos puntos y la lucha por esas plazas europeas va a ser todo a lo largo de esta temporada. No, y se están viendo partidos muy apasionantes y muy igualados. Ayer el Granollers Cuenca, el partido del otro día... 3 goles quedaron al final, claro, 27-24. A la última hora, pero bueno, y el partido del Ademar con el Huesca el otro día, a mí me gustó mucho, te quiero decir. O sea, y por momentos hubo esa igualdad también. El balonmano tiene el problema de que el Barcelona, la diferencia es abismal, pero es que la diferencia del Barcelona es abismal incluso en la Champions. Tú ves jugar los partidos de la Champions del Barcelona contra cualquier otro equipo y minimiza a los demás equipos. Y sin embargo, ahora ves jugar a los equipos españoles en la Liga Europea y son competitivos con los alemanes, con los franceses, con los portugueses. O sea, es lo que estábamos vendiendo de que la Liga Sobal va a menos y tal, a mí particularmente no me parece que sea así. Me parece que los recursos tácticos de los entrenadores españoles en el balonmano son superiores a los de muchos europeos, y a lo mejor con menos recursos de jugadores están compitiendo y adquiriendo un nivel balonmanístico que yo creo que compiten con más gente. A mí el otro día el partido me gustó mucho, un partido que para el espectador es muy dinámico. Si tú miras las estadísticas, verás que es el partido en el que más ataques ha habido probablemente de toda la Liga Sobal este año. O sea, yo miraba el otro día, creo que... Da la sensación como que el balonmano fuera ahora más de ataque que defensivo, como que es el que más goles meta, no como antes el que mejor defienda. Ahora los resultados son como muy amplios, ¿no? Es que las normas han ido encaminadas a favorecer eso. Tú antes, hace 5 o 6 años, veías venir a un equipo, claro, el Ademar era un equipo súper potente, pero tú veías venir a equipos que te jugaban al límite del pasivo, te estaban 1 minuto, 2 minutos atacando, moviendo el balón sin tirar a puerta. Ahora eso se ha cortado con levantar el pasivo más pronto. Nada más que levantas el pasivo solo tienes 4 pases, puedes sacar del centro del campo rápido sin necesidad de estar pisando, que los jugadores estén... O sea, todas las normas que se han lanzado en el balonmano son para favorecer el espectáculo. Entonces, claro, tú vas a conseguir marcadores más altos, ya lo hablábamos. Que Antonio Martínez consiga 15 goles, vale, es muy difícil, pero si tú vas ahora a los goleadores, durante este año ha habido bastantes jugadores que han marcado por encima de 10 goles. El objetivo del Ademar está claro, que es pelear hasta el final por esas plazas europeas con los equipos que más o menos pues también tienen ese fin. Sí, yo creo que si el Ademar consigue completar la plantilla de forma regular, o sea, el Ademar estos partidos lo que ha notado es las aportaciones de los jugadores que estaban lesionados, que eso permite rotar otro tipo de jugadores y llegar fresco a los finales de los partidos, porque los demás equipos te igualan el partido, pero tú no te echas abajo. Sin embargo, al principio de los primeros partidos, cuando se perdió con Anaitasuna, te igualaban el partido y luego te superaban porque habías jugado con 7 jugadores durante todo el partido. Yo creo que, aparte de eso, hay jugadores que están dando un paso al frente, porque si tú miras detenidamente las estadísticas, todo el mundo se queda a lo mejor en que Antonio Martínez ha metido 15 goles. Pero para mí el mejor del partido fue Boscos. Si tú miras los parciales que hizo el Ademar con Boscos en el campo,
o fuera, que Diego probablemente verá que las estadísticas en el baloncesto, muchos deportes ahora van sobre la aportación de un jugador cuando está en el campo y cuando no está en el campo. El Ademar hizo un +10 estando Boscos en el campo y un -6 estando fuera del campo. Que y son detalles que hay que valorar. Y eso es un jugador que tú puedes decir, pasó inadvertido. Pues no, durante ese tiempo en que ese jugador estuvo en el lateral del Ademar, el Ademar fue muy superior al otro equipo. Sin embargo, los minutos que pasó en el banquillo, esos los notó muchísimo el Ademar. Luego dices, no, es que la defensa del Ademar es mala porque encajaste 34 goles. Te vuelvo a lo mismo. El otro día hubo 128 ataques entre los dos equipos. O sea, cada minuto se atacó en las dos áreas y un poco más. Y eso, claro, la defensa, tú conseguiste que el otro equipo tuviera 14 pérdidas de balón. Claro, tú lo reflejas y dices, tú es que hemos encajado 34 goles, es que los partidos van ahora a eso, pero eso no significa que tu defensa haya sido mala, que el portero no haya parado nada. Eso significa que el ritmo de juego ahora mismo es ese. La estadística en el mundo de deporte pues es uno de los factores que realmente sí que influyen. En el baloncesto, por ejemplo, en León, con la Cultural Baloncesto, parece que ha vuelto el Palacio, hace unas entradas que hacía tiempo que no se veía en León, desde aquellas épocas, no solo en ACB, sino en Le Foro. Después en el Bierzo, el Benvibre, el Embutidos Pajariel, pues sigue haciéndolo muy bien. Este año sí, no está pasando apuros, está ganando partidos. El baloncesto femenino León, lo mismo, está ahora mismo tercero en la clasificación, con un comienzo de temporada espectacular. El Clínica Ponferrada en esta jornada perdió, pero ahí está a mitad de la tabla para arriba. ¿Qué sucede en este deporte de la estadística del baloncesto que cada vez está mejor? Bueno, la verdad es que en León se emana deporte, porque lo ha sido así siempre, ¿no? Balonmano, baloncesto y fútbol en León ha ido de la mano siempre y la gente lo demandaba, ¿no? Al final la Cultural sorprendió a todos con el equipo de baloncesto. Además eso ha enganchado a la gente del fútbol, al socio del fútbol, le ha enganchado. Ojalá y entonces a llenar el Palacio. Ademar se pudiese beneficiar en este aspecto del nombre de la Cultural y todo lo que hay detrás con un Aspire y bueno, a nivel económico, pues oye, es hacer un equipo en condiciones para poder optar ya no al segundo puesto, sino a disputar el título al Barcelona, volver a ver ese Ademar de antaño, ¿no? Los Juancho y Entre Ríos y demás, que es lo que todos deseamos al fin y al cabo, que es difícil que esa época vuelva a León, pero bueno, no hay que decir no a nada. Yeah. Entonces, y al fin y al cabo, pues sí, claro, al final la estadística dentro del deporte lo vemos en el fútbol, ¿no? Aunque a veces a la hora de las contrataciones y demás, no sé... Eso sería todo un sueño. Las estadísticas no se pasan un poco por encima, pero sí, últimamente... Yo creo que ha sido muy interesante la apuesta que ha hecho la Cultural, muy interesante. No solo a nivel de baloncesto, se ha metido también con el fútbol femenino, que está muy bien. Sí. Y yo cuando hablo con Felipe Llamazar le estoy animando porque lo haga también en el fútbol sala, que es lo que le queda. Es lo que le que queda. León tiene que tener representación en todos los deportes. En todos los deportes tiene que tener representación. Y si es a través de la Cultural, como la iniciativa esta que han tomado este año con el baloncesto y el fútbol femenino, yo creo que fenomenal. Y tendremos de todo, porque yo creo que para hacer deporte y para disfrutar del deporte y para ir a ver deporte en León, tenemos gente para todo. Y ya para finalizar, César, como invitado de hoy, como presidente de la Delegación Leonesa de Fútbol, ¿qué estado de salud tiene el fútbol leonés, el fútbol de cantera, tan importante para los chicos que siempre pues sueñan con llegar a lo más alto en el mundo del fútbol, tan difícil como es? ¿Cómo está actualmente el fútbol de León? Bueno, pues está en un nivel bastante alto. La verdad es que nos ha sorprendido un poco porque pensábamos que la crisis que nos iba a arrastrar la pandemia iba a ser más grande. Y sin embargo nos encontramos en una competición este año en las categorías de fase con cerca de 30 equipos más. 30 equipos más. ¿Eso qué lleva? Eso lleva un problema de que no tenemos un volumen ahora de arbitraje para poder hacer frente a todos esos partidos. Hemos hecho el viernes pasado, yo creo que un examen a un grupo hemos hecho una cazación fuerte de árbitros. Yo creo que vamos a conseguir ahí cerca de 20 o 20 y tantos árbitros nuevos, que llevamos formándoles ya un tiempo para que empiecen en las categorías bases, porque el nivel es alto. Ahora tenemos ahí un pequeño problema, un bendito problema, y es que el Ayuntamiento va a iniciar el levantamiento de algunos campos que están mal, de hierba artificial, entonces a ver cómo podemos aglutinar todos los equipos en los otros campos, incluso
en los campos que nosotros tenemos en Azadinos, pero yo creo que la salud es muy buena. Si ves las listas de la selección de Castilla y León que vamos a competir ahora dentro a partir del día 18 en Valladolid contra Cataluña, Valencia y Aragón, hay muchos jugadores de León, de la Cultural, de la Peña, del Puente. Eso es muy buena señal y eso es que evolucionamos bien y eso es que los equipos están trabajando bien, de lo cual es de alegrar. Pues hasta aquí ha llegado la edición de hoy de Bar Diario, en la edición digital de Diario de León, que estará colgada durante toda la semana en el Decano de la Prensa Leonesa.